Bueno, el tema que encontré es acerca de la vida perfecta. ¿Saben algo acerca de eso? La vida perfecta, no la conozco. Es un proyecto que se hizo hace mucho tiempo. Lleva dinero. Habla básicamente acerca de... Pero la serie, o sea, hablas de la serie, ¿Mandé? hablas de la serie en particular. No sé de qué serie me estés hablando, pero... Hay una serie que se llama Vida Perfecta. No, no tengo idea. No tengo de qué me estés hablando. Sí, es un experimento que se hizo hace muchos años. A ver, platícame un poquito acerca de la serie de la que tú estás hablando. Podemos girar el tema en torno a esto. Sí. Prácticamente estoy leyendo que habla de mujeres de 30 años, una dentista que está prácticamente a punto de iniciar su plan de vida. Se va a la puta madre. Entonces decide dejarse llevar y cometer una locura que lleva a cabo una serie de consecuencias. Y así con su serie de amigas, pero prácticamente no nada que diga, qué interesante. No es como una serie como para nenas. No, no tiene nada que ver. Es el experimento de las ratas. ¿Es correcto? Ah, ya me lo sé, eso está chingón. Ya ves cómo sí, hay un buen tema por ahí. Ese sí se me hizo un tema muy interesante y de hecho lo voy a llevar a cabo, lo voy a ejecutar esta vez. Me acabo de conseguir esto de una casa nueva Ajá, en la cual pues acabo de poner una incubadora. En esta incubadora acabo de poner una boa. Creo que has visto fotos sobre mi boa, se llama Nagini. Bueno, de hecho se llama Claudia, como mis dos ex anteriores, pero prefieren decirle Nagini. okay. Entonces, Nagini come alimento vivo, solo come alimento vivo, por lo cual yo comencé a considerar la crianza de ratones. Muy bien. Dicen que me topé con el experimento que comenzó con 8 ratones en 6.5 metros cuadrados y acabó en mi masaje. Sí, está muy interesante. Estamos hablando acerca del tema. El tema va a ser acerca del experimento de la vida perfecta. Nunca he escuchado de eso. Bueno, está súper genial y es una de las leyendas. Bueno, no es una leyenda en sí porque fue real, es un experimento. sí, es un experimento que está muy nice. Habla acerca de básicamente lo que dijo Franco, que se ponen ratones, una cantidad de ratones en un espacio 8 ratones muy en pequeño. 65 metros cuadrados. Entonces, mira, se volvió a ir. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede, como dice mucha gente? ¿Qué pasa cuando metes 8 ratones en ese espacio? Originalmente comienza siendo pues suficiente espacio para todos ellos. Dices, tienen libertad para poder hacer lo que necesitan, No hay sí, depredadores, o sea, no tienen nada que los preocupe al respecto. Ellos están, solo tienen comida ilimitada, agua ilimitada y un chingo de madrigueras. sí, y a sus ratonas, obviamente, ratonas y ratones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú teniendo un techo, comida, agua, sexo y seguridad, no necesitas nada más para vivir realmente, en cuanto a supervivencia se refiere. La cuestión es que sobre la marcha empiezas a perder, tal vez tú no, pero las siguientes generaciones empiezan a perder ciertas actitudes e instintos básicos en una especie. Como no hay depredadores, no hay amenazas, no hay nada, dejan de tener ese sentido de alerta ante cualquier cosa. De hecho, algo interesante que el científico llamado Joe esperaba tener más de una población mayor a 5.000 ratas. Él con esos 8 pensaba hacer una población de 5.000 ratas, pero nada de eso sucedió, o sea, nunca superó los 150 habitantes, así de sencillo, ya que cada camada se comportaba completamente diferente porque tenía una manera de ser diferente. Pero ¿por qué no se desarrollaron tanto? ¿No tenían el instinto de reproducirse?
tenían el instinto de reproducirse, solo que empezó a suceder que al principio los machos peleaban por su territorio, luego las hembras dejaron de dejar que las monten y así sucesivamente. Entonces moría la camada y todo. Ahorita, de hecho, estoy leyendo, enfocando un poquito más en porque todavía fue lo que leí hace unos 3 meses. Sí, es un tema de que llega un punto en el que la población dentro del espacio es demasiada y ya no tienen libertad para sí mismos. O sea, lo que antes eran 8 ratones en 65 metros se convirtió en cientos de ratones en un espacio muy pequeño. Mientras más crecía la población, era menos el espacio que tenían. Entonces, las primeras generaciones de ese experimento dejaron de preocuparse de todo, dejaron de preocuparse de pelear por territorio, dejaron de preocuparse por conseguir su comida, dejaron de preocuparse por las amenazas que había externas, porque no tenían nada de eso. O sea, no sufrían todo eso. De hecho, al llegar a los 620 ratones, la primera generación se topó con el primer problema. Ya no podían encontrar parejas. No había lugar jerárquico en la sociedad para poder crecer. Las hembras se quedaban autoaisladas y solas en zonas superiores donde estaban los machos. Por su parte, merodeaban por el centro de la caja cerca de la comida. O sea, las familias movían sus nidos de forma constante para evitar a los vecinos con los que dejaban de llevarse bien. Asimismo, cada familia, cada de vez en cuando, expulsaba de su nido a sus progenitores a una edad más temprana. Y con todo esto, ya la población no crecía, ya no podían seguir creciendo. Y llegó un punto en el que sencillamente ya no les interesaba el seguir creciendo. La hembra ya no necesitaba a un macho porque por su cuenta estaba consiguiendo su propia comida. De entrada comenzaron haciendo un caos generaciones más adelante. Como ya no había espacio y la comida era pues para todos, empezaron a pelearse por los territorios, aun cuando no hacía falta, porque pues tenían todo. Empezaron a pelearse por el territorio. De hecho, prácticamente se limitaban a comer, dormir, y ya ni se reproducían, porque pues tenían todas las comunidades del principio. Sí, entonces llegado ese punto, las generaciones, bueno, más que las generaciones, la parte de la especie más débil, empezaban a evitar al resto de la colonia, porque sabían que no tenían oportunidad para pelear, muchas peleas derivaban en la muerte del espécimen, entonces preferían evitar a toda costa el contacto con los demás, cambiaban sus métodos de sueño, sus horas de sueño las invirtieron por completo para estar despiertos en las noches cuando todos los demás dormían, y de esa forma se acercaban a comer y se regresaban a su madriguera. Y esto bajo una ideología de no tienes que preocuparte de nada, tienes todo lo necesario para vivir, estás bien, pues para adelante, tú haz tu vida como mejor creas. Entonces llegó un punto en donde sencillamente las hembras no se quisieron reproducir, las peleas continuaron, empezaron a haber muchísimas bajas en cuanto al número de habitantes en el espacio, y una vez que llegaron al límite, entre comillas, sano para la convivencia de todos ellos, no cambió absolutamente nada. Derivó en la extinción completa de toda la colonia, porque no les interesaba ya. Las hembras ya no cuidaban a sus crías, se peleaban entre ellas, se peleaban con los machos porque los machos también ya no respetaban absolutamente nada. Las hembras también se peleaban por su espacio, por su comida y por todo. Y estamos hablando de que tenían todo. Ok, entiendo. Prácticamente hablamos del colapso de la sociedad, de los individuos de la sociedad, el cambio del comportamiento del mismo debido a la superpoblación más que nada, porque pues prácticamente lo tenían todo para subsistir, todo para vivir cómodamente,
el espacio suficiente. Prácticamente ellos se cansaron del mismo estilo de vida, llevándolos a un punto donde se volvieron. Ese es el tema principal del experimento de la vida perfecta. Te dan una vida perfecta sin preocupaciones, con todos los lujos que necesitas, cubriendo todas tus necesidades básicas. ¿Y qué es lo que pasa con la sociedad, o qué es lo que pasaría con la sociedad en la que vivimos si se ejecutara eso mismo entre los seres humanos? ¿Sabes? O sea, entre paréntesis, no necesito ese experimento para saberlo. Tengo un caso muy cercano que es precisamente lo mismo que están diciendo. Estoy sintiendo raramente identificada, no sé. Bueno, no yo personalmente, pero algo que he visto muy cercanamente de eso. Muy bien. Es que prácticamente en la sociedad en sí, este científico lo que hizo es escribir un artículo en base a ratones. Pero esto viene desde tiempo atrás, donde prácticamente nos hablan, inclusive en Avatar, nos explican que tiene que haber guerra para que pueda existir una paz. Donde constantemente tenemos todo y tenemos paz, líderes mediocres generan caos y guerra. Y ya para cerrar ese tema, nada más mencionar, el experimento no se hizo una sola vez, se hizo en varias ocasiones con diferentes especímenes. A veces se utilizaron ratones, a veces se utilizaron ratas. El comportamiento no varió para nada. Ni siquiera habían llegado a la capacidad máxima de población del espacio para cuando empezó todo este problema. Le estaban, ¿qué te gusta? Al 85-90% de la capacidad. Y todo se fue a la ruina en cuestión de poco tiempo. Sí. Así que sí me gustaría que me dijeran, ¿ustedes qué piensan al respecto de ese tema? ¿Qué creen que ocurriría si todos los seres humanos del planeta tuviéramos todo? No necesitáramos nada para sobrevivir. Tuviéramos todas nuestras necesidades básicas cubiertas. ¿De qué nos preocuparíamos? ¿Cuál sería nuestro temor? ¿Cuál sería nuestra inquietud? ¿Ustedes qué creen? No sé. Es el micrófono a Jessy primero. Sí, o sea, realmente es, yo creo, una gran parte de lo que ha originado esta conocida generación de cristal, ¿no? De que realmente a lo mejor sigue habiendo unas grandes problemáticas en todos lados, pero es muy diferente a hace 100, 200 años, donde realmente había problemas, digamos, más extensos, y por eso cada vez buscamos más de qué quejarnos. ¿Tú crees que sería la solución? Que todo el mundo, todas las personas del mundo tuvieran absolutamente todo lo que necesitan para sobrevivir. ¿Crees que está bien? ¿Crees que está mal? Pues es que no es cuestión de estar bien o estar mal, o sea, incluso si sucediera eso, cada persona pues es totalmente diferente. Un ejemplo, el primer mundo donde realmente pues sigue habiendo problemáticas, pero hay más oportunidades, digamos, aún existe la delincuencia, la pobreza, la drogadicción, porque puedes tener todas las oportunidades del mundo, pero al final de cuentas somos personas, individuos, diferentes uno de otro, y mientras, no sé, uno buscaría distraerse en leer, cultura, etcétera, otro buscaría distraerse en drogas, alcohol, cosas así. Realmente, incluso con todas las necesidades cubiertas, siempre va a haber problemas. Difiero un poquito en esa parte. Ok, déjame hacer esta pregunta. Esto está interesante porque mencionó un punto importante. ¿Tú por qué crees, Jessy, que se dan los robos y que se da toda la inseguridad en un país? Depende de qué lugar estamos hablando, porque no es lo mismo el robo que se da, por ejemplo, en Alemania al que sucede con México. Realmente aquí mucha gente se orilla a robar. No lo romanticemos de los delincuentes de que es para traer el pan y nada. Lo hacen para cumplir un vicio, lo hacen para cumplir una necesidad, o algo tan simple como no querer trabajar y sacarlo de una manera simple. Mientras que en otro lugar, digamos, Alemania, sigue siendo el mismo ritmo, sigue siendo que, por ejemplo, cualquier trabajo X que te puedas conseguir te va a dar lo necesario para sobrevivir,
pero no quieres hacerlo, así que simplemente búscalo sencilla. La diferencia es que a lo mejor en México hay menos oportunidades y por eso buscan las áreas, pero pues al final es lo mismo. Ok, mencionaste otro punto bastante importante. Estás mencionando que al menos en México esto es debido a la necesidad que tienen las personas, ya sea necesidad de una casa, un techo, alimento, lo que sea, a las no ganas de trabajar o simplemente la necesidad de cubrir un vicio. Sí, pero pues, o sea, realmente yo creo que el porcentaje de gente que roba porque necesita comer es mínimo. O sea, yo cuando pienso en alguien que roba para porque quiere comer, pienso más bien en vez de asaltar a una persona, pienso en alguien que hace algún truco o alguna cosa en su trabajo para, no sé, sacar más ganancia de la que debería, un ejemplo, ¿no? Pero pues son, sigue siendo lo mismo, sigue siendo robo, pero son aplicaciones diferentes por motivos diferentes. Ok, y la pregunta va, ¿cambiaría esto si cubriera todas sus necesidades? No solo las básicas, o sea, estoy hablando de todas sus necesidades. No, porque realmente, por ejemplo, una persona adicta a las drogas, o sea, puede tener todas las drogas que quiera en el mundo, pero a lo mejor esa droga, esa adicción es lo que va a originar que él vaya y ataque a alguien o que robe a alguien. No la necesidad, sino la pena de conexión con la realidad. Así que pues puedes tener todo lo que tú quieras en el mundo, pero eso no va a ser necesariamente lo que tú necesitas. Y te pueden dar todo lo que necesitas en el mundo, pero si no es lo que tú quieres, de todas formas vas a ir y hacer excepcional. O sea, no hay una u otra, vas a ir. Ok, entonces tú piensas que aún si le dieran todo y cubrieran todas las necesidades de todos los seres humanos, seguiría habiendo inseguridad, seguiría habiendo, en este caso muy aterrizado, robos, asaltos, violencia, etcétera. Sí, realmente es que el concepto claro de tener un mundo perfecto no se puede porque cada quien quiere cosas diferentes. Unos quieren droga, otros quieren dinero, otros quieren comida. Si les llenas a todos la necesidad o el gusto, más bien de que ellos quieren específicamente, aún así cada cosa que ellos tengan va a tener consecuencias. Así que, además de ser un concepto imposible, realmente depende de la necesidad de cada uno. Incluso se les diera todo lo que ellos quisieran, de todas formas van a tener reacciones diferentes. Ok, vamos a cerrar esta pregunta para preguntarle lo mismo a Franco. ¿Tú qué piensas? Ya me perdí un poquito porque tenía un punto de vista diferente hacia una pregunta que le hiciste, pero se me fue el boleto hacia dónde. Bueno, yo con que comparas una parte con lo que viene siendo con el primer mundo. Solo de que el primer mundo puede tener acceso a drogas legales a partir de los 18 años tranquilamente, pero eso sí ha disminuido la cantidad de robos, asaltos y todo esto en medida, pero siento que en México es completamente diferente, ya que no es... Acá la gente está esperando que le resuelvan la vida, están esperando que se gane la lotería, están esperando que se queden sentados y ya el presidente me dé una beca, el presidente le dé una beca a mis hijos para que estudien y pues ya, si me quedo sin trabajo, el presidente me dé una beca igual para pues desempleado. Entonces eso cambia completamente. Cuando una persona tiene completamente nada y decide trabajar para conseguir lo suyo, puede lograr hacer grandes cosas, porque ella busca la manera de cómo salir adelante. Ejemplo básico, el niño de las empanadas, quien tuvo la oportunidad de tener una buena beca y prefirió agarrar su fama y seguir vendiendo por su parte. Él tenía la oportunidad de crecer prácticamente aún más y esa fama lo utilizó para seguir vendiendo. ¿Por qué? Porque tiene una meta, tiene un ideal, sabe de dónde viene y sabe hacia dónde va. Diferencia de cuando es un niño al que le das todo en la vida y le solucionas la vida, muchas veces se ve en una escuela de paga o algo por el estilo.
fulanito quemó la casita de paja o fulanito incendió algo y dan este tipo de problemas. No tienen la necesidad ni siquiera, pero fulanito fue y robó algo. ¿Por qué? Porque lo tienen todo y es tan absurdo que se fastidien, que muchas veces caen en eso. No sé si me explico. Sí, yo también pienso que a veces el aburrimiento te lleva a hacer muchas cosas, muchas tonterías. Hay valedores que literalmente viven en la calle y que estos cuates, por ejemplo en X documental, se levantan, lavan parabrisas, lavan carros, hacen marometa y cuanta cosa. Se llevan el pan de cada día. Curioso, ellos llegan y cuidan el área del mercado, el área de los taqueros y todo por el estilo de ladrones y todo eso. Porque a su manera de pensar, dicen, en el momento en el que ocurre un robo, no van a preguntar quién robó, van a decir, fueron ustedes. Cuando tratamos de sacar nosotros para nuestro pan. Fuera de eso, las drogas sí es otro tema, cuando ya tenemos un vicio, y es esto de, pues sí hay mucha gente que realmente cae en eso. Yo siempre he dicho que para tener un vicio, llámese vicio, videojuegos, drogas, alcohol, el vicio que sea, tienes que tener para solventarlo, porque de caso contrario vas a tener que recurrir a buscar maneras para solventarlo. Y es cuando caemos en que una mala cabeza puede recurrir a, no pues mi mamá tiene un tanque de gas, voy y lo empeño, mi mamá tiene tal cosa, una televisión, voy y lo empeño. ¿Por qué? Porque no tienen para solventar su vicio, pero sí lo quieren tener a fuerza. Y en lugar de decir voy a trabajar, voy a chingarle y el fin de semana voy a disfrutar del gusto, prefieren a la fácil, acá hay 500 pesos, acá hay 200 pesos, y me empeño, y normalmente empiezan por allá, por fregar a la familia. Y una vez que fregan a la mamá, a la tía, los anexan, se escapan y van a buscar cómo seguir chingando. Allá ese es otro tipo de problema. Ok. Sí, yo lo que estoy viendo de los dos es que están metiendo mucho el tema del trabajo. Que tanto Jesse como tú están mencionando que las personas prefieren en vez de trabajar hacer X cosa. Pero nos estamos alejando nuevamente de la pregunta, porque recuerden que sería cubrir todas sus necesidades. No necesitarían trabajar porque tendrían alimento, tendrían comida, tendrían un techo, tendrían los requerimientos que deseen. Mucha gente, hablando de la sociedad, tiende a acercarse a las drogas cuando tiene alguna carencia. No digo todos, pero sí mucha gente. Originalmente eso es lo que pasaba, es lo que se decía, y con el paso del tiempo la gente que no tenía algún tipo de atención o que se sentían solos recurrían a acercarse a grupos que terminaban dándose cuenta que consumían estas sustancias. Eso estoy hablando de lo que se decía hace varios años. No sé qué tan cierto o qué tan lejano esté de la realidad actual, pero eso es lo que pasaba. Entonces la duda también aquí surge de, tal vez esta generación no, porque todos ya estamos formados, pero vamos a pensarlo tantito más a futuro, que ese mismo experimento se aplicara a las generaciones siguientes, generaciones que no tienen necesidades adquiridas más bien, que están completamente en blanco, que lo único que requieren es alimento, espacio, agua, un lugar para descansar. Si esas generaciones se les diera todo eso a manos llenas y estuvieran privados de, creo que ese es el término correcto, estuvieran privados de contacto de gente que tuviera otras ideas, otras necesidades, que empezaran esa sociedad encerrados desde cero, ¿cómo creen que sería?
Digo, ahorita tú agarras a una persona que tiene muchas necesidades y le das todo y no va a saber qué hacer. Lo más probable es que se va a perder y va a entrar en una crisis, lo va a disfrutar, no sabemos porque actualmente tenemos esa mentalidad de no saber qué hacer cuando lo tienes todo. Pero ¿qué pasaría en una generación completamente en limpio? Pues es que, por ejemplo, toma como ejemplo la generación, lo que dicen los mis reyes. Ellos realmente no tienen necesidad de trabajo, de estudio, ni de esfuerzo. Pero muchos de ellos, o artistas, o gente así, se convierten en drogadictos, en alcohólicos, porque el aburrimiento es pesado. Volvemos al tema, se volverían drogadictos, se volverían alcohólicos, a lo mejor no por una consecuencia de que les haga falta algo, pero el hecho de consumir alguna de esas sustancias o fundir el aburrimiento que generaría una sociedad así o lo que sea, de todas formas los llevaría a una mala acción, al menos a una parte de esa sociedad. ¿Por qué? Porque realmente el aburrimiento es uno de los factores más grandes de eso. Yo no tengo una necesidad de esfuerzo ni de nada de eso, pero aún así generan eso. ¿Por qué? Por el aburrimiento. Y sucedería lo mismo al rellenar esa necesidad, ese gusto que ellos tienen. No es que la causa de que se vuelvan adictos es no tener cosas, pero el hecho de que incluso una pequeña porcentaje de la sociedad se volvieron drogadictos con alcohólico generaría una consecuencia. La causa fuera la que sea aburrimiento, gusto, diversión, lo que tú quieras, formas, toda necesidad que tú tienes va a generar una consecuencia. Si hay un ejemplo que le gusta la carne humana, si tú le rellenas esa necesidad, vas a tener que estar criticando a otro ser humano de esa sociedad como consecuencia. Es exactamente lo mismo, o sea, de todas formas, aún con todas las necesidades que nosotros queramos tener, lo que sea, va a haber una consecuencia y va a ser en alguna parte negativa, así como va a haber alguna otra positiva. De hecho, confirmo prácticamente ese tema, ya que anteriormente trabajé en un área de banquetes como coordinador de eventos sociales y me tocaba mucho evento privado en el cual llegaban estos niños simpáticos, estos niños que, ¿qué quieres? Tienen 16 años y ya tienen un carro porque papá se lo regaló y llegaban así en la fiesta. Cuando se cerraban las puertas, simple y sencillamente era alcohol y drogas. Yo me decía, si yo tuviera su edad y esa capacidad económica, ¿por qué no le invierten y generan algo de ellos? En lugar de malgastarlo tomando o consumiendo drogas. Su respuesta era muy simple. Mi papá lo va a resolver mañana. Y así era. Si pasaba la policía o si se los intentaba llevar, faltaba con un papá que llegara y solucionaba todo con dinero así de fácil. No es necesariamente ser pobre para caer en las drogas. Muchas veces, como dice Jesse, solo el simple aburrimiento te puede generar o hacerte caer en esto. Y hablemos de que no solo son drogas. Si lo ponemos de la manera en que tú dices, Víctor, es la generación que estamos creando hoy en día, ya que prácticamente ahorita todos están encerrados con un teléfono, un Xbox, una tablet o una laptop, jugando cuántas horas al día si tú quieres. Ya se está creando otra generación con otras bases, pero al final de cuentas con otros vicios de igual manera. Mencionaste algo acerca de las nuevas generaciones y todo lo que está sucediendo ahorita por la pandemia. Así que voy a tomar eso para hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo crees que afecte a la sociedad, o cómo crees que afecta ahorita? Pero pensémoslo un poquito más a futuro. A la sociedad, toda la situación del encierro, la cuarentena, el distanciamiento social. ¿Qué beneficios o qué perjuicios crees que conlleve todo esto? Económicamente nos va a llevar la fregada, y lo veo porque tengo esto de personalmente, yo considero que la gente siempre ha sido muy empática y la gente siempre prefiere mirar hacia su propio lado. Entonces, este mismo encierro realmente saca o sale a reducir muchas veces
cómo es una persona, pero no sé, no sabría cómo explicar esa pequeña parte. Entonces la gente que siempre ha ayudado, hoy en día sigue echando la mano, sigue ayudando a las personas que más lo necesitan. Ahorita acá en Mérida bastante gente que sí necesitan un tanque de oxígeno, que sí necesitan despensas y todo eso. Pero de igual manera hay otra gente, que es lo que está viviendo recientemente en Facebook, que por ejemplo publica una señora que es madre soltera, tiene 4 hijos y que está buscando ayuda para leche o despensas, enlatados, lo que sea para sus hijos. Este es el primer post. Mucha gente decide ayudarla y todo por el estilo, porque pues en esos tiempos se ve y se necesita esa ayuda. Y esa misma persona postea en otro grupo en el que estoy, publicando que está vendiendo botellas de licor barato en 600, 800. Entonces, esa es allá donde voy, donde ya no, realmente la gente está buscando su propia comodidad a costillas de otras, como te decía yo al principio, de que al final de cuentas todos están sentados esperando que alguien más les resuelva. Muy bien. Tú, Jesse, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu postura en este tema? ¿Cómo crees que afecte o influya, para bien o para mal, el encierro y la cuarentena? Se perdió No sé si no está o si no se ha dado cuenta que tiene silenciado el micrófono. posiblemente. Jessy se fue por las tortillas. Bueno, como en esta vamos a hacer un poquito más de tiempo. Me imagino que se ocupó. Retomando, personalmente, ¿qué pienso del encierro de la pandemia, del distanciamiento social? A nivel naturaleza, ecológico, siento que fue un respiro. Eh, Muchos lugares bajaron su nivel de contaminación. Eso es una obviedad. Pero no te sé decir a qué costo fue que pasó esto. O sea, estoy consciente de que, pues para empezar, mucha gente ha tenido que acostumbrarse a trabajar desde casa. El encierro, la convivencia constante, el distanciamiento social con las demás personas, pero no con la gente dentro de tu mismo núcleo familiar y tu casa, tal vez se ha vuelto pesada a lo largo del tiempo, porque no podemos negar que puede haber problemas con la gente, que el estrés que causa toda esta situación cause conflictos. A nivel económico es más que obvio que nos está pegando muy fuerte a muchas personas, no es que la mayoría o todos, muchos negocios están cerrando, muchos lugares ya son insostenibles. Ah, a nivel personal, bien enfocado el encierro, tal vez te ha ayudado a aprender algo nuevo, a encontrar hobbies diferentes, a encontrarte, tener una introspección, pero es más que obvio que por ahora los que más se la llevan de peso son nuestros niños. Personalmente yo veo a mi niña que no debe de estar saliendo, estar haciendo muchas cosas que antes hacía. ¿Y qué más explicarle acerca del tema? Simplemente, ¿sabes qué? Hay un virus, eh, todo el mundo está así, tenemos que cuidarnos y por tu seguridad no tienes que salir. Ese es un tema muy delicado y con el que igual veo mi hijo y chispas, no, hay veces no busco las palabras y no puedo evitar que en alguna ocasión me he sentido muy triste porque nunca imaginé crecer a mi hijo de esta manera y en la cual tenerle que cerrado, o sea, algo que
tan sencillo que nos encantaba hacer el fin de semana, que era ir al parque a jugar como lo hacíamos nosotros, subirnos a las ramas, subirnos a las resbaladillas, estar molestando niños, ir a la plaza a comer un Burger King, un juguete, y era algo que me encantaba los fines de semana, y ahora no, a veces no me salen simplemente las palabras, porque pues mi hijo tiene 3 años, para explicarles, ¿sabes qué? El parque está cerrado, la plaza está cerrada. Y este sí es un tema complicado porque pues los niños no se tienen la culpa y siento que no me es justo y no lo entiendo en esa parte. Sí, claro. En mi caso, pues yo sí he tenido que explicarle, ¿sabes qué? El coronavirus no nos va a dejar salir, no podemos ir a los lugares donde antes íbamos, no podemos salir a comer, no podemos salir aquí, tenemos que estar todos en casita. Y es tan simple como, mírame a mí, yo no puedo ir a trabajar a la oficina porque tengo que quedarme aquí para no enfermarme, para no enfermarte y para no enfermar a mamá. Y comienza siendo un tema bastante complicado porque, pues, explícale eso a un niño de 3, 4 años. Explícale a tu niña que no la puedes sacar por factores que no tienes nada que ver tú, que no tiene nada que ver nadie más. Si acaso un asiático que quiso comer sopa. Se chingó mal un caldito. Pero pues todos estamos en el mismo barco. O sea, todos estamos en el mismo barco a final de cuentas. Sí. Yo no sé cómo va a salir la generación. Frustrada y estresada. Pero no les va a tocar disfrutar, eso sí es 100% seguro, no les va a tocar disfrutar la libertad que nosotros disfrutamos cuando estábamos más jóvenes, cuando éramos niños e inclusive hace unos meses a principios de año. Esa libertad nada nos la va a devolver. Sí. Y como ya volviste, Jessy, platícanos ahora tú, ¿qué opinas? Pues hablando de eso de lo del coronavirus, de los niños, pues siento que también depende mucho de la edad. Por ejemplo, mi sobrino de 4 años, si no me equivoco, cree que el coronavirus o que los gérmenes lo van a alcanzar estando en el carro. O sea, realmente, pues como dicen, ¿cómo le explicas? Puedes intentar decirle que se puede enfermar, pero él te dice, pero no está lloviendo, pero no hace frío. Porque para él enfermarse es que esté lloviendo, que hace frío, que se vaya a mojar. Pero pues, como tú dices, se va a tocar adaptarse al menos un poco de tiempo, lo que pues ojalá ya se solucione. Por ahora, pues sí es un poquito complicado. Y retomando, regresando al tema original, porque ya nos fuimos por el tema de la situación actual. ¿Creen, esta es una pregunta interesante, creen que sea posible que todo el mundo tenga una vida perfecta? Y si es así, ¿qué creen que pasaría? Estamos hablando de la utopía total. Pero No tienen necesidades, todo se les da a manos llenas por obra divina, porque se puede, no sé, no incluye nada de factores de por medio. Se les da lo que se tiene y no se le afecta a nadie más. Carne humana no se crece de los árboles, algo. Lo más utópico que puedan pensar pasa y no se afecta a terceras personas al momento de cubrir las necesidades de cada uno de los individuos de la población. Ahí te va, no vas a poder cubrir esta. Simple y sencillamente, ella no te hace caso, ella no te ama, ya mermó. Esa persona no va a tener la vida perfecta nunca, aunque le des toda la vida, simple y sencillamente algo así de simple puede frustrar la vida perfecta que tú llamas, porque nadie está conforme con todo al final de cuentas. sí, o sea, en ese tema yo creo que solo sería posible si fuera una simulación. Porque como aplicación a una sociedad común o una sociedad cualquiera no se puede, porque como dices, si quieres algo de otra persona y esa persona no es feliz dándotelo, no es utópico. Pero en una simulación a lo mejor sería la única manera en la que fuera posible, pero pues ahí
si de plano sería escapar de la realidad, yo creo que eso sería la única opción que a lo mejor podría llegar a ser algo posible. Muy bien, me parece bien. Me agrada su forma de ver las circunstancias. Ella no te ama. Ya lo sé. Es que al final del día es eso, las personas somos egoístas ya de por sí, o sea, siempre vas a querer algo que alguien más tenga y que tú no. Pasaba inclusive en la caricatura de Timmy Turner, donde pide que todos sean completamente iguales. Al final de cuentas, había gente que seguía insistiendo en que era diferente en algo, porque eran unos costales creo que más oscuros, no sé si recuerden quizás ese capítulo, y ahorita se me viene a la mente. La gente siempre ha sido egoísta. Muy bien. Y respecto al tema de, tal vez no de la utopía, pero sí de la felicidad mundial, ¿qué creen que sería necesario? Estamos hablando de, ¿creen que es posible que exista un mundo donde nadie tenga carencias? Es un tema complicado y les voy a explicar por qué. Si nadie tiene carencias, todos tienen acceso a la salud, la población está bien, es un hecho que el nivel de vida va a aumentar. La tasa de mortalidades va a descender bastante y podemos llegar a una sobrepoblación aún mayor de la que ya estamos. Entonces la pregunta es, ¿creen que hay forma de que esto pase? Hablo de que todos tengamos necesidades cubiertas y nadie tenga carencias en ese aspecto. Necesidades básicas, puramente necesidades básicas. ¿Creen que haya forma de que esto pase sin que afecte al resto de la población mundial? Es que realmente la única manera de que eso, como te decía hace rato, es una simulación, o en esa situación que tú dices de la población general, sería que dejen de reproducirse, porque pues realmente, si de por sí ya somos demasiados, incluso si se intentara o se lograra, realmente no habría una manera, para empezar no hay motivo para reproducirse, porque ya tiene todo lo que necesitas. Pero pues realmente sería la única opción, una simulación, una vida eterna o algo así, pero que la población no cambie y se quede estática. Yo sí me reproduciría por placer, pero opino exactamente lo mismo, sería una simulación porque eso es lo que no pasaría, o sea, si yo quito la religión para darle su oro a las personas que menos tienen, al final de cuentas va a llegar alguien y va a crear una religión, porque va a ser una necesidad que las masas crean al final del día. Entonces, como dice Jesse, para que algo así suceda, tendría que ser algo más simulado y estático para que pueda ser funcional, porque en la práctica prácticamente es imposible. Y prueba de eso es retomar el experimento del doctor. Hizo el mismo experimento con diferentes personas y durante el mismo tiempo tuvo exactamente el mismo resultado. Tan sencillo como eso. Muy bien. Entonces, en definitiva, es imposible que todo el mundo tenga cubiertas sus necesidades básicas. Sus necesidades básicas, no sé, sus gustos y digamos cosas que quieren como personas, sí es totalmente imposible. No, yo hablaba, no, la pregunta era las necesidades básicas, que todo el planeta tenga cubiertas sus necesidades básicas. ¿Creen que sea posible? Eso, como digo, aumentaría sustancialmente la edad a la que mucha gente muere. La tasa de mortalidad bajaría muchísimo. No estamos metiendo de por medio las necesidades sociales, si lo podemos llamar así, simplemente las necesidades básicas. ¿Qué tanto impactaría en la población? Primero en su localidad y después a gran escala, porque recordemos que estamos hablando de que todo el mundo cubra esas necesidades. ¿Creen que sea posible? Me haces querer tener un México primermundista. Es que depende, lo que te está proveyendo, que todas tus necesidades, si lo que cubre tus necesidades es que de alguna manera la sociedad alrededor se volvió perfecta,
necesitas que ellos sigan funcionando de esa misma manera para que siga siendo perfecta. Por lo tanto, sigues necesitando que la gente trabaje, sigues necesitando cosas de otras personas. Y ahora, si se está logrando de una manera externa, no sé, mágica, lo que sea, realmente qué motivantes tienes tú para seguir trabajando o para seguir saliendo o lo que sea. Ahí de todas formas va a generar un problema que de otra vez va a hacer que sea de vuelta imposible esa sociedad en la que todos tienen todo. Así que pues realmente no creo que sea posible. Derivaría entonces en caos nuevamente. Sí. Así es, siempre terminaría en caos, porque pues, nos terminamos quedando sin mano de obra. Al final de cuentas, nadie quiere trabajar y ¿qué sucede? O sea, no creamos nada, simplemente nos extinguimos. Muy bien, a ese punto quería llegar. ¿Qué tanto nos influiría? Veo que pues sí estamos muy del mismo lado todos. Ahora, esto va a ser una pregunta que tal vez tenga mucha controversia, pero ¿creen que la situación actual del mundo, donde hay gente que tiene mucho de todo y gente que no tiene nada, es necesaria para que se sostenga el planeta como se sostiene hoy día? Necesaria, no estoy segura, porque por ejemplo, para tú tener internet necesitas que aquel persona dueño de un conglomerado haya sido capaz de invertir tal cantidad de dinero para haber mandado un satélite. Realmente tú necesitas de él para una necesidad que es tuya. Ahora, si eres capaz de vivir como tú dices, con lo básico, si eres capaz de ordeñar tu propia leche, crecer tus propias verduras y lo que tú quieras, pues realmente necesidad no hay como tal. La gente puede vivir sin eso, o en teoría podría vivir sin eso, pero ahora la gente actual con necesidades de internet, de electricidad, todas esas cosas, yo dudo que pudieran vivir sin esas personas porque algo que antes era algo imaginado, ejemplo el internet, ahora es una necesidad de sí o sí. Para mucha gente incluso no funciona. Que obligado no, pero lo que tú quieres, tu necesidad particular de ti, sí, sí necesitas de él. Pero entonces, que el funcionamiento del mundo a como está ahora es, podríamos decirlo, gracias a la diferencia social que hay de esa manera. Digo, ya aterrizaste ese tema demasiado claro, pero ¿crees que, como diría por ejemplo Thanos, es necesario que la mitad del planeta, ahorita siendo muy exagerado, desaparezca para que la otra mitad se salve? ¿Crees que es necesario? Sí, totalmente. Fue prácticamente lo que sucedió. O sea, en esta pandemia, saca cuentas cuántas personas ya están fuera y qué tan beneficioso ha sido para el ecosistema. Demasiado. O sea, tenemos niveles de contaminación. Fue necesario, quizás fue a la mala, vamos a decir, quizás fue un mal experimento, quizás hay muchas teorías sobre estos y muchos quizás, pero a la larga esperemos que en casa no tengan ningún caso y que a nadie le haya pasado por algo similar, pero pues al final de cuentas está siendo beneficioso en cierta parte, aunque económicamente nos esté llevando la fregada, va a haber una alza a la larga. De igual manera como se está viendo una mejoría en el ecosistema. Sí, pero pues por ejemplo, hablando de esta pandemia, de lo que está pasando, de que se está disminuyendo la población, digamos un 5% siendo exagerados, hay que tomar en cuenta que de ese 5%, un 4.7 son personas comunes y corrientes y solo un 0.3 son personas, digamos, con cierto nivel social. Así que hablar de que no necesitamos de esas personas que están arriba no es cierto, porque realmente las personas, digamos, que tienen ese poder para influir en tu vida, al menos la gran mayoría están bien o tienen alguna persona que se haga cargo de su negocio. Pero de que a lo mejor sí tenemos una sobrepoblación excesiva y sí haría bien que el 50% pues al ambiente sí le ayudaría, pues sí,
pero pues también depende de qué 50% estás eliminando. Si es un 50% equitativo, digamos, pues puede ser, lo más probable es que sí, si estuviéramos mejor, pero pues dependería mucho. Y hablando del ejemplo de esta película de Endgame, pues fue un 50% al azar. Bien pudo haber pasado que un 30% de ese 50% hubieran sido personas importantes de corporativos. La vida hubiera cambiado totalmente y pues realmente no hay manera de predecirlo. De acuerdo, chicos. Me parece muy bien, me parece fantástico lo que me están diciendo. Bueno, vamos a cerrar el tema entonces. ¿Algo que quieran agregar? Franco, Jessy. Pues no, realmente yo creo que fue un tema pues bastante interesante, pero la conclusión al menos a la que yo llegué es que no es posible crear un mundo perfecto para todos. Sí, sí necesitamos tristemente incluso estas personas que contaminan el planeta, se necesitan para nuestros motivos egoístas, pero a lo mejor no son una necesidad, pero pues son necesarias para los motivos egoístas que cada uno tenemos. Muy bien. ¿Tú, Franco? Opino bastante similar y de hecho pues nada más algo que me llevo el día de hoy es de que a la larga todos necesitamos de alguna manera de otras personas, como dice Jesse, fuera quizás un poquito más equitativo o al azar, aún así juzgaríamos y estaríamos molestos porque quizás no tocó a alguien cercano, ¿me entiendes? Pero al final de cuentas todo terminaría en un caos, pero que ya no hay la por eso una experiencia bastante interesante. Cierro con eso. Entendido. Muy bien. Bueno, para mí la conclusión es que todos y cada uno como estamos posicionados somos necesarios para continuar como tenemos nuestra vida, para poder tener una vida normal, entre comillas. Tal vez sí es necesario que haya gente que no pueda tener esos lujos o esos alcances. La perfección de entrada no va a existir, y el tratar de acercarnos a la utopía en cuanto a necesidades podría conllevar a un caos muy grande. Eso sin meter de por medio todo lo social y toda la ideología de cada una de las personas. Pero aterrizándolo a un tiempo real, con sujetos reales en el mundo actual, considero que cubriendo las necesidades el mundo se acaba muchísimo más rápido de lo que se acabaría sin ideologías. Completamente de acuerdo y al final del día, como te repetía, si eliminas algo automáticamente, la misma gente buscaría crearlo, llámese religión, llámese política y tema cualquiera. O sea, al final de cuentas, si eliminas algo, la misma gente en alguna parte de su utopía va a buscar generarlo. A la larga, de una manera diferente, resultando exactamente igual. Muy bien, chicos. Entonces, con esto cerramos el tema de este día. Hay que investigar un poquito más acerca del siguiente tema. Me imagino yo la siguiente semana. Esperemos que sea la siguiente semana. Y pues gracias por estar aquí. Gracias por seguirme la idea. Porque la verdad sí estaba aburrido. Veo que la pandemia no solo me ha afectado a mí. Ay, qué triste. Es agradable compartir temas interesantes a la larga con personas que piensas que son completamente ajenas. O sea, Víctor, tenemos cuánto tiempo sin vernos y hablarnos y algo por el estilo. Y a Jessie ni siquiera la conozco, o sea. Pero construir un tema que realmente me gustó y lo leí hace bastantito tiempo y que lo saques a tema ahorita, o sea, me encantó, vaya. Sí, la verdad sí estuvo muy interesante, pero pues ya ven, salió esto precisamente de una limitante que tuvimos de no poder salir, pues salió algo nuevo. Es lo que decía Franco o Dani, no sé cómo se llama todavía. Pero pues realmente dejamos de tener interacción social externa y creamos una interna. Pues siempre sucede eso. Qué bueno que les guste, chicos. Muchas gracias.